Pues aquí estamos de nuevo y estaba yo escuchando lo que grabé ayer y me di cuenta que en varias ocasiones dije franciscanos en vez de salesianos, lo cual es señal de una deterioración mental, me parece a mí. Sé que tengo ya con mi edad y otras cosas, lapsos mentales. Así que es bastante eh, interesante eso. Yo creo que la mente cuando empieza a fallar, todo se puede explicar un poquito, ¿verdad? Yo por la mañana suelo leer primero el Santo del Día, que tengo un libro en italiano del Santo del Día, y después leo de las fuentes franciscanas. Leo, es un libro pequeño en italiano muy completo de todo acerca de San Francisco de Asís y Santa Clara. Entonces leo una página de eso y después leo y ya voy casi al final, ¿no? Estoy en la página 800 y pico de la biografía y escritos de San Juan Bosco. Entonces, en vez de decir salesianos, dije franciscanos más de una vez. Y les quería decir que, repetir un poquito que mi mamá tenía esta gran devoción por San Juan Bosco y estaría en estos círculos salesianos, ¿verdad? Donde cultivó esta devoción, también era devota del escapulario de los carmelitas, así que estaba la gran iglesia del Carmen en La Habana. Pero yo creo que su devoción a San Juan Bosco viene de cuando estaba más bien en Santa Clara, que no dije el otro día cuando hablé de Santa Clara en su fiesta, que mi mamá se crió en Santa Clara, en Cuba, una ciudad importante, y me llevó a mí allí muy jovencito, en guagua, como decimos nosotros, en autobús. Y yo me acuerdo de una casa donde creo que se crió ella, porque fue adoptada, murieron sus padres muy jóvenes. Y me acuerdo de un patio y me acuerdo del carbonero que vino y donde había carbón. Y también me acuerdo que nos daban malta atuey con leche condensada. Es una cosa bien dulce que hoy en día no podría yo tomarla para nada, pero en esa época se tomaba. Así que por eso yo creo que también me animé un poco con lo de Santa Clara, pero sin pensar o olvidándome de esta conexión tan grande de mi mamá con Santa Clara. Así que quería un poco aclarar eso. Eh, Esta imagen que ven, los que vean esto en video de la Virgen, creo que es una de estas del Perpetuo Socorro o la Dulce Ternura de la Virgen, creo que ahí son iconas que se llaman así, pero también quería eh, completar un poco lo que estábamos diciendo ayer, precisamente de San Juan Bosco y sus discípulos. Hablábamos de Juan Masalia. Los que ven esto en video ven cómo se escribe, ¿no? Con dos S y G. Que muere a los 17 años y es parte de esta compañía de la Inmaculada que fundó Santo Domingo Sabio, el gran discípulo de San Juan Bosco, que murió a los 14 años. Entonces, fíjense qué tierno es esto, ¿verdad? Ver a estos jovencitos carteándose y después de que escribe Juan Masalia a Domingo Sabio, Domingo le responde: muy grata me ha sido tu carta, por ella supe que vives aún. Es que yo creo que tenemos que tener en cuenta la historia de la humanidad, no tanto tiempo atrás,
vamos a decir, 150 años atrás, en el norte de Italia, se enfermaba la gente con el frío y con todo lo demás, la alimentación, aún en estos institutos salesianos, ¿verdad? Simplemente la vida era más frágil que ahora, hasta ahora, porque ahora estamos en una situación que nos pone a los pies de Cristo. Señor, ten piedad, eso vamos a cultivarlo. El Masalia le había pedido, como dijimos ayer a Domingo, que fuera a encontrarle el Kempis, que es la imitación de Cristo, uno de los grandes libros de la cristiandad. Yo lo leo todas las noches. Santa Teresita lo leía también. Decía que los evangelios y la imitación de Cristo eran los dos alimentos de su alma. Es un libro que en algunos sentidos puede estar ya fechado, ¿no? Un poco anticuado, pero la tierna y sencilla devoción que se encuentra en ese libro yo la recomiendo mucho, ¿no? Pero parece, no sé, no entiendo muy bien qué pasó, pero parece ser que eh, Domingo reprende un poco a su amigo, diciéndole eh, que lo busque él, la imitación, lo sacudas y leas, haciendo lo posible para poner en práctica cuanto en él vayas leyendo. Imagino que piensa Domingo que Juan había descuidado esa lectura, ¿verdad? Y entonces dice, suspiras por la comodidad que tenemos para cumplir las prácticas piadosas y no te falta razón. Porque estando enfermo, Juan no puede ir a la misa, etcétera, todas las actividades del oratorio. Y entonces nosotros también estamos en una situación parecida. Muchos de nosotros no vamos a la iglesia por el temor al contagio, ¿verdad? Aquí cuando salgo yo 2 o 3 veces a la semana a comprar un poco de comida, uno siente la tensión aún como conduce la gente, ¿no? Además que el estado anímico de esta nación está muy mal, ¿eh? La gente está muy tensa y casi yo diría con mucho odio. Se ha enfriado mucho el amor, tal como nos dice la Biblia, ¿no? Como nos dice Jesús en el Evangelio de Mateo, dos cosas. Acabo de abrirlo así automáticamente, mi Biblia se abre automáticamente. Dice, y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Eso lo encontramos en Mateo 24, 12 y 13. Y es un texto compañero de algo que dice Jesús en el mismo Evangelio, en el Sermón de la Montaña, hacia el final. Muy importante, en el capítulo 7 de Mateo, verso 21, es muy importante. Dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Eso es muy Mateo, ¿no? Hacer la voluntad de mi Padre o de vuestro Padre también celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Y la conexión entre estos dos textos es precisamente esta palabra que la Biblia de Jerusalén traduce iniquidad. Y acabo de leerles Mateo 7, del 21 al 23. En griego es anomía.
que es como la negación de nomos, la negación de la ley, la negación de la Torá, porque nomos en griego viene siendo la traducción en la Biblia de Torá, Pentateuco, los primeros 5 libros, la constitución fundamental de Israel, la ley y los profetas, que son las 2 grandes partes de la escritura. Y además también después en Segunda Tesalonicenses se habla del hombre de iniquidad que tiene que surgir, etcétera. Así que son pasajes, y llamémoslos escatológicos, acerca de el fin del mundo. Pero yo, en vez de querer espantar a la gente con predicciones del fin del mundo, que hasta el mismo Jesús se negó a dar un periodo exacto, yo diría que meditemos un poco sobre lo que aquí nos dice para regresar a Domingo Sabio. Dice él que haga estas, le dice a su amigo, hace estos ejercicios de devoción. Me dices que ignoras y volverás a verme en el oratorio. Pues bien, has de saber que mi carcasa anda también muy gastada. Y la nota explica que carcasa es armazón corporal, es decir, su salud, pero yo diría que carcasa también es como la cáscara, el cadáver que queda o la parte exterior del cuerpo que después es lo que queda después de la muerte, ¿no? Y todo me hace presagiar que me acerco rápidamente al término de mis estudios y de mi vida. Tiene 13 o 14 años, morirá a los 14 años, Domingo Sabio, ¿no? Como quiera que sea, hagamos así, roguemos mutuamente el uno por el otro, para que ambos podamos tener una buena muerte. El primero de nosotros que vaya al paraíso, le preparará un sitio al amigo, y cuando vaya a buscarlo, le dará la mano para introducirlo en su habitación del cielo. Dios nos conserve siempre en su santa gracia y nos ayude a hacernos santos, pero pronto santos, porque temo que nos falte tiempo. Todos nuestros amigos suspiran por tu vuelta al oratorio y te saludan afectuosamente en el Señor, y yo con fraternal amor y afecto me declaro siempre afectísimo amigo Domingo Sabio. Y dice después, este es Don Bosco escribiendo la vida de Domingo Sabio, dice, la enfermedad, al menos que sea una nota de algún escritor, ¿no? La enfermedad de Massalia al principio parecía leve y varias veces se creyó completamente curado, pero enseguida volvía a recaer hasta que llegó casi inesperadamente a los últimos extremos. Como yo les decía ayer, él murió poco después, o mejor dicho, poco antes de Domingo Sabio, a los 17 años, ¿no? Entonces yo creo que cuando pensamos en el fin del mundo, ciertamente la Biblia pinta las cosas de manera colectiva, de manera global, mundial, y lo que estamos viendo en el mundo a mí me espanta, porque vemos esto de personas que dicen Señor, Señor y no hacen la voluntad de Dios. La caridad va enfriándose. Cualquier persona que asusa el odio no es de Dios, no me importa qué rango tienen ni en la iglesia ni en ninguna parte. Asusan el miedo, el odio, la rabia, el nerviosismo y el espanto y la frustración y la confusión y todo eso, buscando siempre distinguirse de alguien y chivos expiatorios. Eso es típico de dictadores y de gente que fomenta el odio con fines egoístas. Esas personas no son de Dios, aunque digan Dios, Señor, Señor, y hagan milagros, ¿no? Para terminar, nada más quiero, no tengo tiempo,
pero estaba recordando yo a personas que pasaron tiempo en Siberia, en esos campos de sufrimiento, a ver si la próxima vez hablo un poco de eso. Tengo que parar ahora.